Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy continuaré contándoles lo que sucede en el libro de Bed Friends. Recuerden que la historia que les estoy contando es la trama del libro, entonces puede haber algunos cambios en la adaptación a serie de televisión. En esta parte del libro, Kim y Uea tienen una discusión sobre los sentimientos de ambos respecto a la noche que durmieron juntos estando borrachos. Entonces, continuemos. Uea le explica a Jade que no sucedió nada esa noche, queriendo convencerse a sí mismo de que está bien. Sí, me dejó en casa, miento. Es bueno escuchar eso, me preocupaba que te llevara al lugar equivocado. Acabo de descubrir que también sabe dónde vives, dice Jade, mientras permanezco sentado en silencio. Al ver que no me comporto de forma extraña y que no soy mi yo habitual, Jade deja su cuchara y me pregunta en un tono serio. Habla en serio, ¿estás bien? Miro los ojos de Jade, con el corazón lleno de confusión e incertidumbre. Realmente sería genial expresar y desahogar todo con él en este momento. Su consejo y su consuelo serían muy preciados. No tengo a nadie en mi vida en quien confiar excepto Jade. Pero estoy bien, de verdad, asiento con la cabeza, sin estar seguro de si estoy convenciéndolo a él o a mí mismo. ¿Estás seguro?, me pregunta de nuevo. Sí, siento haberte preocupado, le digo. Forzando una sonrisa, le doy una palmada en el hombro, antes de levantarme y tirar mi caja de almuerzo a medio comer a la basura. En cuanto veo que la mirada preocupada de Jay me sigue, no puedo evitar sentirme culpable por mentir. Por mucho que quiera contarle todo, porque es mi amigo, pienso en que también es amigo de Kim. Nuestra relación ya era tensa antes, y Jade ha estado atrapado entre nosotros una y otra vez. No quiero añadir estrés psicológico a mis amigos por este dilema. En cualquier caso, no hay nada que mencionar sobre este asunto y es la mejor opción no decírselo a nadie. Por la tarde, sigo tranquilamente ocupado en mis propios asuntos. Kim no vino a molestarme y por su expresión es evidente que tampoco está de buen humor. A medida que pasa el tiempo, el rostro de Kim se vuelve más y más irritado e incluso su programador junior empieza a notarlo. Corrió a preguntarle a Jay qué le había pasado a su superior, solo para ver que Jay sonreía secamente y negaba con la cabeza, indicando que ni siquiera él sabe lo que pasó, y quienes saben la razón no se atreven a decirlo. Kim dijo que quería hablar conmigo, pero para mí, desde que salí de su departamento, se acabó toda la conversación. Oye, Uea, ¿puedes fotocopiar esto para mí? Estoy de pie frente a la fotocopiadora, en el fondo del lugar, cuando Jay se acerca de repente y me entrega el folleto que tiene en la mano. ¿Cuántas copias quieres?, le pregunto. 10 copias. Por cierto, ¿terminaste el catálogo en el que estabas trabajando?, pregunta Jay. Todavía no, le respondo, mientras cargo el folleto en la fotocopiadora. De repente, Jay se inclina hacia mi oído y dice suavemente, ¿quieres que le pida a Mike que te ayude? Ha terminado su trabajo y está libre. No te preocupes, solo me falta un poco, le respondí. Deja que Mike te ayude, es muy trabajador y ayuda a la gente cuando lo necesita, alaba Jade. Yo solo respondo con un sonido y continúo con la tarea que tengo entre manos. ¿Y qué piensas de Mike?, me pregunta Jade. Es bueno en su trabajo, le respondo. ¿Y qué más?, dice Jade. Tiene buen aspecto, le digo. Vaya, es raro verte haciendo un cumplido a alguien, dice Jade feliz. Solo estoy poniendo los hechos. Además, es muy educado. Es un buen chico, le respondo con sinceridad. Al principio, sospeché un poco de las intenciones de Mike de acercarse a mí, pero después de pasar tiempo con él y observar todos sus movimientos durante las 2 últimas semanas, pude comprobar que su lado educado no es falso, simplemente es muy amable y educado. Sí, Mike es realmente bueno, cualquiera estaría celoso de la persona que consiga ser su novio,
¿No crees? Me pregunta Jade. Jade se acerca a mí y parece satisfecho con los cumplidos que le hice. Sus ojos brillan intensamente, como si esperara algo. Me pregunto quién podría ser tan afortunado de ser su novio, dice Jade. ¿Se está refiriendo a sí mismo? Pensé. ¿Y si tuvieras un novio como él? Me pregunta Jade. Sería bueno, supongo. No parece un jugador y parece muy sincero, digo, sacando los papeles de la fotocopiadora. ¿Has terminado de usar la fotocopiadora? ¿Puedo usarla? Mi respuesta es cortada por una voz profunda y fría desde atrás. Kim se acerca lentamente y puedo sentir cómo mi cuerpo se tensa. Incluso puedo sentir su mirada en mí. ¿Cuándo llegaste?, pregunta Jade. Pero Kim no parece interesado en responderle. ¿Has terminado? Por favor, muévete si es así, dice Kim. Sí, hemos terminado. Siéntete libre de usarla. Jade parece sentir el ambiente lúgubre y rápidamente me agarra del brazo y caminamos de regreso a nuestro escritorio. Al cruzarnos, escucho un pesado suspiro desde atrás. Estuve sentado en mi escritorio hasta casi las 4 de la tarde, cuando decidí levantarme de mi lugar para ir al baño. ¿A dónde vas? Jay me mira y me pregunta. Al baño, vuelvo enseguida, digo en voz muy baja, sin querer que me oigan los que están detrás de mí. Después de salir del baño, estoy a punto de volver a mi asiento cuando veo a alguien con quien no quiero volver a hablar bloqueando la puerta del baño. Vamos a hablar. Sin esperar mi respuesta, Kim me sujeta de la muñeca y me jala. Intento liberarme de su agarre, pero solo consigo que se haga más fuerte. No tengo más remedio que seguirlo. ¿Qué?, le pregunto, mientras me lleva a la salida de emergencia. Kim cierra la puerta antes de soltar mi muñeca. Me mira y puedo ver lo frustrado que está. Tenemos que hablar, me dice. No tengo nada que hablar contigo, le respondo. ¿Cuánto tiempo vas a evitarme? Su voz profunda y ronca comienza a hacerse más fuerte. La cara de Kim, que atrae a mucha gente de la oficina, está ahora llena de frustración y tensión. Admito que soy un imbécil. Estaba borracho y no pude controlarme. Quería pedirte disculpas, pero sigues evitándome, explica Kim. Bien, disculpa aceptada. Permíteme disculparme también, porque algo de eso fue mi culpa. Ahora que está arreglado, olvidemos esta conversación y todo lo que pasó, digo antes de caminar de regreso. Kim me sujeta inmediatamente de la muñeca. Su agarre se hace más fuerte y no puedo evitar sisear de dolor. Kim, suéltame, le digo. Si no vuelves a hacer el uea de siempre, esto no va a terminar, dice Kim. No solo finge que no me oye, sino que me agarra del brazo y me acerca a su lado. Presiono la mandíbula y pregunto con los dientes apretados. ¿Qué quieres decir? Normalmente no me llevo bien contigo. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro estado actual y el anterior? Le pregunto a Kim. Ni siquiera me miras. Haces como si no existiera en este mundo y lo odio. Su voz enfadada hace que mi corazón se contraiga de forma extraña. Sus ojos afilados están llenos de ira. El hombre, que siempre lleva una sonrisa juguetona, desaparece en un instante. No puedo evitar tragar saliva. Dime, ¿qué quieres que haga? Si sigues sintiéndote incómodo, podemos ir a hacernos unos análisis de sangre, lo que sea, pero por favor no me evites. Si vas a seguir haciendo esto, solo empeorará, explica Kim. El hombre alto respira pesadamente, con evidente frustración. Me quedo en silencio mirando mi muñeca, que está siendo agarrada por la otra persona, y me libero lentamente de su mano mientras hablo. Kim, ¿sabes por qué te estoy evitando?, le pregunto. Porque cuando más miro tu cara, más me enfado conmigo mismo. Cuando consigo apartar la mano, levanto la cabeza para encontrarme con su mirada. Me observa con una mirada complicada. No puedo saber lo que está sintiendo en este momento, pero en cuanto a mí, estoy cansado física y mentalmente. Lo único que quiero es que se acabe y que no volvamos a hablar de esto. Ya me has pedido disculpas.
Así que no me molestes más. No vuelvas a sacar el tema. Así podré olvidarlo lo antes posible, le digo. Cuando termino de hablar, paso junto a él, abro la puerta y vuelvo a la oficina sin hacer ruido, dejando a Kim solo allí, sin dedicarle ni siquiera una mirada. Me miro la muñeca y aún puedo sentir su cálida mano rodeándola. Al ver la tenue marca roja en ella, siento que mi garganta empieza a secarse. Las esquinas de mis ojos empiezan a lagrimear. Parpadeo rápidamente 2 o 3 veces y respiro profundamente. Tras arreglar mi expresión, vuelvo a mi escritorio como si no hubiera pasado nada. Sé que no puedo arreglar el pasado, pero al menos el tiempo puede curarlo todo. A medida que pase el tiempo, empezaré a tener el coraje de enfrentarme a mis errores del pasado y podré volver a la normalidad. Solo deseo que ese día llegue pronto. Ha pasado una semana desde la fiesta de bienvenida, y desde entonces parece que la mala suerte me persigue. Hace una semana alguien chocó contra la parte trasera de mi coche y me rompió las luces traseras. Incluso el maletero estaba abollado y tuve que enviarlo a reparar. Además, la situación entre Kim y yo no ha mejorado. Sigue estando llena de tensión y es muy incómoda. Desde que tuvimos aquel enfrentamiento junto a las escaleras de emergencia, no he vuelto a hablar con él y lo he evitado a toda costa. En cuanto a Kim, parecía tranquilo e indiferente, pero había veces en que podía sentir su mirada frustrada e irritada por detrás de mí. Nunca me importó y me limité a concentrarme en mi trabajo. Además, no tenemos nada de qué hablar. Cielos, la persona que me vendió este almuerzo tenía un jardín de ají. ¿Por qué demonios es tan picante y es tan salado? ¿Cómo se atreven a vender esto? Se escucha un fuerte murmullo desde la mesa contigua a la mía. Jay, que hoy decidió comer conmigo en la oficina, se queja de la comida que le han dado con la lengua afuera y los ojos llorosos. Es la hora del almuerzo. Decidí comprar una caja de almuerzo por la mañana y comerla durante el receso del mediodía en lugar de salir a comer al restaurante cercano. Jade a veces me acompaña y otras veces sale a comer con Kim y Mai. Jade ha intentado llevarme a cenar después del trabajo, pero he rechazado todas sus invitaciones porque no quería entorpecer los planes de Mai. Su intención de perseguir a mi amigo es muy clara, pero Jade es demasiado distraído para darse cuenta. Desde el incidente, he visto más de una vez una sonrisa irónica en el rostro de Jade. Ver a sus 2 mejores amigos actuar de forma tensa entre ellos debe preocuparle mucho. Aún así, no me obligó a hablar del tema y realmente nunca me preguntó qué pasaba. En el pasado, cuando me metí en problemas, Jay siempre me preguntaba qué pasaba, con una expresión de preocupación en su rostro. Si creía que me sentía lo suficientemente cómodo para hablar de ello, se sentaba y escuchaba de buen gusto. Que Jay sea mi amigo es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. ¿Está realmente picante? ¿Quieres cambiarlo por el mío? Le pregunto cuando lo veo separando los ajíes. Jade mira mi caja de arroz frito con cerdo y se limita a negar con la cabeza. No, puedes comerlo tú, dice antes de seguir comiendo el ají que tiene delante, aunque tiene que beber un trago de agua helada por cada bocado de arroz y sigue quejándose. Pronto la caja de arroz frito con carne de cerdo picada y hojas de albahaca se acaba. Conozco a Jay desde hace mucho tiempo y rara vez lo oigo quejarse de la comida. Incluso si el sabor no es bueno, termina todo. Nunca dejó sobras. Ni siquiera estoy seguro de si mi amigo tenía hambre realmente o simplemente no quería desperdiciar dinero. Iré al baño, vuelvo enseguida, le digo a Jay, mientras me llevo el último bocado a la boca. Me levanto y tiro la caja de almuerzo a la basura. Cuando estoy a punto de entrar al baño, me quedo paralizado al ver a Kim de pie lavándose las manos. Él levanta la cabeza al notar mi presencia. Entra si quieres, estoy a punto de salir, habló Kim con una voz baja y fría. Parece tranquilo, pero puedo ver en sus ojos afilados la ira y la frustración mientras me mira fijamente. Entro al baño intentando no mirarlo a la cara. Justo cuando estoy a punto de pasar junto a él,
Kim me habla de repente. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? Él pregunta en tono molesto. Lo miro y no puedo evitar preguntar. ¿Hay algo de qué hablar? Fuiste tú quien dijo que quería que este asunto se acabara. Si es así, ¿por qué sigues ignorándome?, preguntó Kim. Normalmente no hablo contigo de todas formas, respondí. Lo sé, pero no me ignorabas de esta manera. Si quieres que todo vuelva a la normalidad, entonces actúa como antes, replica Kim, lo que hace que mi cara se contraiga. Rápidamente salgo del baño, dejándolo maldiciendo desde atrás. Lo conozco desde hace años y puedo decir que Kim es una persona muy impaciente. Él nunca piensa realmente en sus aventuras de una noche, por lo que no le gusta la forma en la que actúa ahora. Pero yo no soy como él. Cada vez que veo su cara no puedo evitar pensar en ese incidente. Vuelvo a sentarme en mi escritorio, abro rápidamente el programa que dejé y continúo trabajando. Oigo que Jay le pregunta a Kim cómo estuvo su almuerzo, pero este solo le responde con un bien. El smoothie de sandía en mi boca disminuye un poco mi nerviosismo. Al girarme y ver que Mai aprovecha para acercarse a charlar con Jay, no puedo evitar sonreír. Bueno, viendo que te has esforzado tanto en comprar smoothies de sandía para todo el mundo, te daré algunos puntos. Si alguien me preguntara cuál es la cosa más problemática y molesta que me he encontrado en mi carrera, sin duda alguna respondería que es la gente que trabaja de forma irresponsable. Me siento y miro fijamente a Moncón, mientras empaca sus cosas con prisa, como si el día de trabajo hubiera terminado. Acaba de anunciar delante de nosotros que su cachorro está gravemente enfermo en el hospital veterinario y que está muriendo. Dijo que debe ir a verlo por última vez y luego le delegó su trabajo a Jade. Gracias, te invitaré a un café mañana, le dijo a Jade. Moncón le da un apretón en el hombro a Jade, que está sentado sin moverse porque no esperaba ningún trabajo extra. Me quedo observando a Moncón con una mirada de desaprobación y fastidio, que cuando se da la vuelta y ve mi expresión, se limita a sonreír torpemente y sale corriendo de la oficina. Lo único que puedo hacer es mirar a mi amigo con lástima. No es que seamos cerrados de mente. Si nuestros colegas estuvieran realmente en apuros, por supuesto que los ayudaríamos inmediatamente, pero el problema es que no es la primera vez que Moncón busca diversas excusas para evitar el trabajo. A veces dice que algún familiar está enfermo, otras veces dice que se ha peleado con su esposa o que su cachorro está enfermo o ha muerto. No sé cuántas veces al año ha ocurrido esto. Creo que hasta los niños del jardín de infantes sabrían que está mintiendo si lo oyeran. ¿Por qué tiene que ocurrir esto? ¿Su perro está muriendo otra vez? Es el tercero en un año. ¿Cuántos perros tiene Moncón en casa?, dijo Jade, y no puedo evitar suspirar. No lo sé, sospecho que su familia debe tener una granja de perros, comenta Gan. Si yo fuera tú, dejaría que el jefe le diera una paliza. Siempre lo deja salirse con la suya, Jade, dice Fay, quien chasquea la lengua, claramente descontenta con el comportamiento de Moncón. «Sabes que, si no lo ayudo, seguirá quejándose y será peor», dice Jade. Mi amigo sacude la cabeza con cansancio. Cada vez que le ocurre algo a Moncón, parece que Jade siempre es el desafortunado. No se atreve a dejarme sus pendientes, porque le dejé claro que no me gusta hacer el trabajo de los demás. Además, la energía negativa que emití hizo que no se atreviera a venir a molestarme, así que tuvo que pedirle ayuda a Jade. He intentado hablar con él directamente e incluso traté de persuadir a Jade para que no le acepte más trabajo, pero no resultó muy bien. Moncón sabe cómo jugar sus cartas y utilizarlas contra nosotros. Sabe que no nos gusta que el jefe nos regañe, así que confía en que el trabajo se terminará. Por eso nos sigue dejando su trabajo. Te ayudaré. Me levanto del asiento y me acerco a Jade, que está encendiendo la computadora de Moncón para ver sus archivos de trabajo. «Oh, Wea, eres un enviado del cielo», me dice Jade. «Envíame los archivos», le digo a Jade.
Quizá lo único que puedo hacer por mi amigo es ayudarlo en el trabajo, pensé. Cuando el reloj marca las 5:30, nuestros compañeros del departamento empiezan a abandonar la oficina uno a uno, dejándonos solo a mí y a Jade y a Mai para seguir completando las tareas de Moncón. En cuanto a los programadores, como Kim y algunos otros, siguen sentados en sus sillas haciendo un programa de pruebas. En ese momento, el teléfono que había dejado a un lado vibra de repente, y cuando veo el nombre que aparece en la pantalla, no puedo evitar poner los ojos en blanco. Ya pagué la matrícula de Don Cao la semana pasada, así que ¿por qué vuelve a llamarme? Pensé. La palabra mamá aparece en mi celular. Pulso de mala gana el botón de responder, pero la voz al otro lado no es la de mi madre. Hola, ¿es usted familiar de la señora Tida? Escuché. Sí, le respondí. Estoy llamando del hospital. Tida ha tenido un accidente de coche y se ha lesionado la pierna. Por favor, venga al hospital lo antes posible, dice la voz en el celular. Todo mi cuerpo se entumece cuando escucho lo que le ha pasado a mi madre.